¿Qué tal, amigos? Qué alegría estar de nuevo con todos ustedes por CNC Jumbo, Canal 22. Y este es su programa Hablando con el Pastor. Y estamos muy contentos porque muchos de nuestros amigos católicos y no católicos les ha servido este programa para aprender un poco, para entender un poco lo que es la doctrina cristiana católica. Les ha permitido poder interpretar muchas dudas que tenían, que no tenían muchas cosas claras, y gracias al padre Nelson Rodrigo Orozco, que les ha explicado ampliamente, han podido poder encontrar respuesta a lo que esperaban. Pero antes de que entremos en materia del tema que vamos a tocar hoy, permítame saludar al padre Nelson Rodrigo Orozco. Padre, ¿cómo está usted? Muy bien, Giovanni, muy bien. Gracias a todos nuestros televidentes que nos siguen inclusive a través del canal de YouTube y a través de Facebook. Muchos de los programas que nosotros hacemos y esperamos o queremos explicarle a usted, es sobre preguntas que generalmente no católicos o católicos se hacen con respecto a nuestra doctrina. Y una de ellas es, padre, lo que es la resurrección. Nosotros encontramos en el credo un pasaje donde dice que nuestro Señor murió, bajó a los infiernos y después resucitó. Entonces, qué bueno, padre, que usted le dé una explicación muy amplia a todos nuestros amigos de qué se trata ese misterio de la doctrina católica cristiana. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que pasión, muerte y resurrección no es exclusivo de la Iglesia Católica, es de todos los que nos confesamos cristianos. Y eso es esencial y por eso profesamos una misma fe. Profesamos que Jesucristo murió, bajó a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, pero también continúa el credo diciendo, y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Es todo un conjunto. No puedo quedarme solamente con una partecita y obviar lo otro, no, es todo. Si murió, resucitó y ahora está a la derecha del Padre. Cuando hablamos de que Jesucristo murió, entonces la primera pregunta y parte de las herejías que se dieron en los primeros siglos de la iglesia era eso. ¿Quién murió? ¿Cómo murió? ¿Verdaderamente murió, sí o no? Porque recordemos que lo primero que se preguntaron los cristianos en los primeros siglos fue, ¿Jesucristo era verdaderamente Dios? ¿O era solamente hombre? ¿O era una mezcla de Dios con hombre? ¿O era solamente un cuerpo humano pero habitado por Dios? Y entonces, con cada una de las herejías, cada uno defendía desde su punto de vista eso de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Voy a poner un ejemplo. Los nestorianos decían que Jesucristo era una criatura de Dios y que esa criatura de Dios nos había creado a nosotros. Así que quien murió en la cruz era un Dios para nosotros, seres humanos, pero realmente no era Dios porque era una criatura. Entonces, nosotros lo podíamos llamar Dios porque nos había creado, pero no era Dios porque él a su vez era una criatura. Y con eso entonces trataban de defender que efectivamente sí había muerto en la cruz, pero que quien había muerto en la cruz no era Dios. Tendremos que pasar muchos años hasta que se llega al Concilio de Nicea, y allí en el Concilio de Nicea, ¿qué es lo que se determina? Que efectivamente quien murió en la cruz es Jesucristo, en el cual está presente la humanidad y la divinidad. Es una unión de esas dos sustancias, la humana y la divina. ¿Sí? ¿Para dónde vamos? Quien murió en la cruz entonces es verdaderamente Dios. Nuestra fe cristiana nos recuerda que Dios son tres personas. Un solo Dios, pero tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quien muere en la cruz es la segunda persona de esa Trinidad. Correcto. Quien muere en la cruz es el Hijo. No murió ni el Padre ni el Espíritu. Pablo en la carta a los Romanos nos va a decir que el que murió en la cruz, el Padre lo resucitó.
Pero más adelante, siguiendo leyendo las cartas de Pablo, en la medida en que van evolucionando y van madurando, y uno llega, por ejemplo, a Colosenses, y entonces nos va a decir que no es que el Padre lo resucitó, es que Él resucitó por sus propios medios, porque Él es Dios, ¿sí? Él es Dios. Entonces, vale la pena que tengamos presente esos elementos. Cuando hablamos de Jesucristo, de su pasión, muerte y resurrección, estamos hablando de un ser en el que está la naturaleza humana y la naturaleza divina en una total unión. Y eso nos va a dar una diferencia también cuando hablemos de la resurrección de nosotros, los seres humanos, racitos. Cuando en el credo hablamos de que Jesucristo murió y bajó al lugar de los infiernos, al lugar inferior, bajó a los infiernos, reza el credo como tal. Lo que se nos está diciendo es, efectivamente, en la cruz murió Jesús. Y para que no queden dudas, se nos dice que cuando lo vieron muerto, para asegurarse, le enterraron una lanza en el costado. A propósito, nunca dice si fue en el lado derecho o en el lado izquierdo, entonces eso no tiene por qué ser un problema teológico. Simplemente le enterraron una lanza en el costado, puede haber sido hasta de frente, pero es simplemente para decir, si no estaba muerto, con eso se murió. ¿Sí? Si no se había muerto, con eso se murió con seguridad. Entonces, cuando lo bajan de la cruz, Jesucristo efectivamente es un cadáver. ¿Sí? ¿Qué se hace con los cadáveres? Se entierran. Los sepulcros en la época de Jesús eran en una cueva, se llevaba el cuerpo, se depositaba sobre un espacio que se acondicionaba en la cueva, tipo como si fuera una cama. Allá se dejaba y se cerraba el sepulcro con una piedra inmensa. Sabemos eso por la muerte de Lázaro, sabemos eso por la muerte misma de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el credo nosotros leemos que Jesucristo bajó al lugar de los muertos. Es decir, fue sepultado. Estuvo allá, en el lugar, en la parte inferior. Infierno en latín significa eso, lugares inferiores. En la concepción judía, sobre este plano están los vivos. Dios está más arriba del lugar de los vivos. Y los muertos están todos abajo, en los lugares inferiores. Buenos, malos, regulares, 3/4. Todos están abajo, porque es el lugar de los muertos. Un nombre con el que se conocía a este lugar de los muertos era el Hades, o en la palabra, o en hebreo el Sheol. Entonces todos los muertos iban al mismo lugar. Jesucristo en su vida mortal está aquí encima, así como nosotros estamos ahora, y Dios entonces no estaba ni en el lugar de los muertos ni en el lugar de los vivos, sino que estaba siempre más arriba. De allí nos quedó la concepción que Dios está arriba y los cielos están arriba y que el infierno está abajo, porque infierno traduce los lugares inferiores. Cuando hablamos entonces de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos estamos refiriendo a que efectivamente fue sepultado y lo que se llevó al lugar inferior fue un cadáver. ¿Sí? No es que estaba en trance, no es que estaba ahí como medio muerto y entonces después se levantó. No, efectivamente, Jesucristo había muerto. La lectura teológica de esa muerte y de ese haber descendido al lugar de los muertos es: Jesucristo fue a rescatar del lugar de los muertos a todos aquellos que habían vivido antes de Él, correcto, pero merecedores de la salvación. Es decir, inclusive personas que antes de Jesucristo hubiesen obrado en contra del plan de Dios, esas personas eran dignas de la condenación eterna. Entonces, ¿por quién bajó? ¿Por buenos, malos, regulares y 3/4? No, bajó por todos aquellos que eran dignos de la salvación. Y es allí donde entonces entra y salva a todos que estaban abajo esperando que llegara ese momento. Nosotros le ponemos hoy un nombre muy particular. Le decimos a ese estado, mientras me llega la salvación, el purgatorio, porque está en ese proceso de purificación. Por eso es importante no quedarse con una parte de las Santas Escrituras. Si nosotros nos quedamos solamente con el Antiguo Testamento, no va a estar completa la verdad. Si nos quedamos con solo la parte donde están las vivencias solamente de nuestro Señor Jesucristo,
tampoco es la verdad absoluta. Por eso tenemos que remontarnos también a los hechos de los apóstoles para que ese conjunto nos permita poder tener una claridad al respecto de esas dudas. Vamos a un corte de comerciales y ya regresamos de nuevo aquí por CNC Jumbo, Canal 22, y esto que se llama Hablando con el Pastor. ¿Sabe usted qué es ser protestante? ¿Cuáles son los riesgos de serlo? ¿Sabía usted que vociferar, atacar, calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre es cometer blasfemia en contra del Espíritu Santo? Ser cristiano es creer en la Eucaristía. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos. Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la Iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese, ¿cristiano o protestante? Gracias por seguir en sintonía de CNC Jumbo Canal 22. Padre, redondeando la idea de todo lo que usted nos acaba de decir en la primera parte, entremos al terreno de lo que es el purgatorio, de lo que es el plan de salvación de nuestro Señor para todos nuestros amigos televidentes. Bueno, entonces permítanme, voy a hacer una cita textual del Catecismo de la Iglesia Católica al respecto de ese lugar inferior, para que comprendamos qué es exactamente lo que sucede allí. El número 633 del Catecismo de la Iglesia Católica dice así: la Escritura llama infiernos, Sheol o Hades, a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era en efecto a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos. Lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica, como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham. Son precisamente esas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para librar a los justos que le habían precedido. Hasta allí el numeral 633 del Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, es importante tener presente esto, que la presencia de Jesucristo no destruye ni la salvación ni la condenación eterna. ¿Sí? ¿Cuál es la doctrina católica al respecto? Primero, el infierno, el purgatorio y el cielo son tres realidades. Si son realidades, existen. Pero esas realidades son realidades espirituales, no son físicas, no son materiales. Por eso su santidad Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, y vuelve y le ratifica después su santidad Benedicto XVI, insisten, ni el cielo, ni el purgatorio, ni el infierno son lugares. Son estados, no lugares. ¿Y por qué no son lugares? Por una definición sencillísima de física. Materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Correcto. Solamente puede ocupar un lugar, no puede estar la materia ocupando dos lugares al mismo tiempo. Y al ocupar espacio, inmediatamente se crea el tiempo. El tiempo es lo que me voy a demorar de pasar de un lugar a otro. Cuando nosotros hablamos de la muerte y de la resurrección, entonces lo que resucita no es este cuerpo que tiene Giovanni o este cuerpo que tiene Nelson Rodrigo hoy, este cuerpo material. Sabemos, igual, por mera física, simplemente destapamos un féretro y alguien que estuvo allí depositado desde hace 5 años, vamos a encontrar sus puros restos, ya no vamos a encontrar nada. Casos muy contados encontraremos todavía
algo de carne, algo de piel, pero no más. Correcto. Inclusive, dependiendo del tiempo que lleve, ni siquiera los huesos. Y de ahí la expresión, polvo eres y en polvo te convertirás. Es decir, que la parte física, la parte material de tu cuerpo, esa parte se destruye. Dirá San Pablo, se siembra algo corruptible y resucita algo incorruptible. ¿Sí? Se siembra la semilla, pero brota algo totalmente distinto, que es la planta, para que produzca el fruto. Desde esa concepción, entonces lo primero que tendríamos que decir, lo que resucita es mi espíritu. En la definición del credo se habla de la resurrección de la carne, de la misma forma como Jesucristo resucitó con toda su carne. Pero también tenemos que tener presente que Jesucristo resucitó con todo su cuerpo glorioso, porque es que allí estaba presente no solamente un cuerpo humano, allí estaba presente también la divinidad. La divinidad. ¿Sí? Y esa divinidad, donde el Salmo dice, y no dejarás a tu fiel conocer la corrupción, es aquella en la que entonces se salva por completo la corporeidad de Jesucristo, porque ahí está presente la naturaleza humana y la naturaleza divina. Nosotros somos adoptados por Dios, entonces no tenemos naturaleza divina, tenemos solamente naturaleza humana. Y este cuerpo, que es el que cambia, cuando a mí me muestran mi fotico recién nacido y me muestran la foto a los 10 años, me muestran la foto a los 15, a los 20, o me la muestran hoy, yo siempre digo, esa foto soy yo. Digo, pero si el cuerpo es distinto, el cuerpo que tenías recién nacido es distinto al cuerpo que tenías cuando tenías 10 años, y distinto al que tenías 16, y distinto al que tenías 23, y ahorita, ¿cómo puedes decir que eres la misma persona? Porque hay algo más allá. Y no podemos olvidar que gracias a la filosofía hemos logrado hacer una diferenciación, no separación, pero sí una diferenciación entre cuerpo, alma y espíritu. Entonces lo que resucita es mi espíritu. Estamos llamados entonces a tener una vida totalmente espiritual. El espíritu no es materia, y como no es materia, no ocupa un lugar en el espacio. Por eso nosotros podemos decir que Dios está en todas partes, aunque no está en ninguna parte concreta. Porque si el cielo fuera un lugar, entendido lugar como un espacio, entonces yo podría decir, deme la dirección y yo llego allá. Claro. Si está muy lejos, cojo una nave espacial y yo llego allá. Y entonces no voy a necesitar de Jesucristo, porque Jesucristo entonces no me va a teletransportar. No. Ojo, el cielo y el infierno entonces no son lugares, porque allí no hay materia. Allí lo que hay es espíritu. Y el espíritu no está encerrado en unos límites como es el tiempo, y por eso el espíritu es eterno. Y el espíritu no está encerrado en unos límites de materia, y por eso no ocupa un lugar en el espacio. Entonces, cuando sus santidades, San Juan Pablo II y Benedicto XVI, nos dicen, ni el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio son lugares, no están negando la realidad. Están diciendo es que allá no se va a ir a utilizar este cuerpito. Una de las tantas discusiones que hubo en la iglesia en la Edad Media, y que se llaman discusiones bizantinas, porque era, perdón la expresión que utilizaba, era pegarse de bobaditas, y centrarse a discutir eso era, si cada uno de nosotros tiene un ángel de la guarda, y estamos todos llamados a vivir en la santidad de Dios, entonces estar en el cielo, pero el cielo ya está ocupado por los ángeles, entonces llegará un momento en el que el cielo se va a ocupar, porque por cada ser humano hay un ángel. ¿Cómo hacemos para caber todos los seres humanos si el cielo se llena? Primera de esas preguntas, así como todas salidas de tono, pero era una pregunta válida de la época. Y entonces la definición que dieron, la respuesta que dieron fue muy chistosa para nosotros hoy, siglo XXI. Todos los ángeles que existen y existirán cabrán en la cabeza de un alfiler. Así que tiene todo el espacio libre. Claro. Porque se consideraba entonces que el cielo era un lugar. Y si es un lugar, ese lugar se puede llenar. ¿Y qué pasa si el cielo se nos llena? ¿A dónde van a ir el resto de almas justas? Por eso el cielo no es un lugar. Y cuando hablamos del purgatorio, es ese estado en el cual mi espíritu está a la espera de ese juicio que llamamos el juicio final.
pero también estamos en ese proceso de purgatorio porque estoy en proceso de purificación para poder ser llevado por Dios a la salvación eterna. Si lo que yo hice es digno de condenación, tenga la certeza que para usted no va a haber purgatorio, porque para usted lo único que habrá es condenación definitiva, y esa condenación es a lo que llamamos nosotros el infierno. Por eso es importante, a las explicaciones que da el Padre, conocer a fondo lo que es el catecismo de la Iglesia. ¿Y por qué? Porque podemos también vislumbrar que a través de los años y de los siglos ha habido una transformación en la medida en que las épocas lo que exigen. Y finalmente, todo ese discernir de los que tienen la autoridad por historia, porque nuestro Señor los dejó a ellos calificados y los dejó con la suficiente inteligencia para interpretarlo, llegamos a las conclusiones de hoy en día. Por eso nosotros no podemos tomar simplemente determinaciones sin conocer estos aspectos que permiten llegar a estas conclusiones. Vamos al último corte de comerciales y ya regresamos de nuevo en Hablando con el Pastor. ¿Sabe usted qué es ser protestante? ¿Cuáles son los riesgos de serlo? ¿Sabía usted que vociferar, atacar, calumniar a la Santísima Virgen María y al Santo Padre es cometer blasfemia en contra del Espíritu Santo? Ser cristiano es creer en la Eucaristía. Ser cristiano es creer en el orden sacerdotal. Ser cristiano es creer en la unción de los enfermos. Y recuerde, venerar los símbolos y los santos de la Iglesia no es idolatrar. La respuesta a todas estas inquietudes las encontrará en este libro, Cristiano o Protestante. Para charlas o estudios bíblicos, llámanos al 313-674-2272 y pregúntese, ¿cristiano o protestante? Bueno, ya vamos entrando a la parte final de este programa hoy muy interesante, donde cada uno hemos estado aprendiendo cosas, que se va profundizando sobre la doctrina. Padre, hay otro tema, ya para finalizar y como para ponerle el moño al regalo, y tiene que ver qué pasa cuando la persona muere y está en la espera del juicio. ¿Hay posibilidades para ellos o no hay posibilidades? Hay gente que dice, no, es que ya el que se murió no se puede hacer nada por él. Y critican el hecho de que se manden a decir misas, que se hagan novenas, que se ruegue por esa persona. Bueno, entonces recordemos que para nosotros los católicos, en aquello que se nos ha enseñado como obras de misericordia, en las obras de misericordia corporales, la séptima dice dar sepultura a los muertos. Y entre las obras espirituales, orar por los vivos y los difuntos. Si orar por los difuntos no tuviera sentido, pues entonces no se nos pediría que oráramos por ellos. ¿De dónde encontramos esto de que hay que orar por los difuntos? Lo encontramos, por ejemplo, en el libro de Macabeos. Así que me acuerde, el segundo libro de Macabeos, que habla de la resurrección. Cuando Judas Macabeo hace una colecta entre todas las personas para mandar a Jerusalén y que se ofrezca un sacrificio de expiación por todos aquellos que murieron en el campo defendiendo su vida como judíos, defendiéndola de los griegos, que murieron y sus cuerpos quedaron allí, tirados en el campo de batalla, pero donde Judas dice, algunos de ellos seguramente cometieron pecados y también por eso murieron. Y entonces hacen una colecta entre todos, dicen, porque vamos a orar por ellos, porque si no creyéramos que van a resucitar, entonces no tendría sentido que uno se portara bien, que uno fuera bueno, y me daría lo mismo entonces profesar una fe o no profesarla, creer en Dios o no creerla, porque si todos vamos a ir a parar al mismo hueco, siendo buenos, malos, regulares o tres cuartos, pues entonces, ¿cuál es el chiste de vivir bien? Y entonces es esencial que descubramos que todos nosotros estamos llamados a algo que la Iglesia nos llama el juicio final, que aparece, y no es invento de la Iglesia, que aparece
en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, por allá a partir del verso 31, 32 hasta casi el 40, donde dice, cuando venga el Hijo del Hombre, vendrá a juzgar a todas las naciones y separará a unos de otros como hace el pastor que separa las ovejas de las cabras. A unos los pondrá a su derecha y a otros los pondrá a la izquierda. A las ovejas que tiene a su derecha les dirá, vengan benditos de mi Padre, mientras que a las cabras les dirá, aléjense de mí malditos. Entonces, hay un momento en el que la humanidad que ya falleció está allí, en latencia, si me permite la expresión. O sea, todos los que han muerto están allí esperando ese juicio final. Hablamos de un juicio personal, pero la iglesia nos habla de un juicio universal. Dirá nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, donde todos vamos a ser juzgados, todos vamos a resucitar, unos para la vida eterna y otros para la condenación definitiva, dependiendo de tus obras. Y así vamos a encontrar varios textos. La segunda carta a los Corintios, escrita por Pablo, también nos va a decir lo mismo. Todos vamos a ser juzgados según nuestras obras. Unos tendrán vida eterna y otros vivirán la condenación. Apocalipsis nos hablará de la segunda muerte. Si el juicio final es resucita para ser juzgado, pues esa condenación eterna también implicará entonces una segunda muerte, cuando absolutamente todos nos hayamos sometido a Cristo y finalmente Cristo se someta también al Padre. Qué importante entonces cuando hablamos de orar por los muertos, es una necesidad. Tengamos presente entonces que como yo no puedo juzgarte y decir, usted ya se condenó, usted no tiene derecho a la salvación, eso queda en la infinita misericordia de Dios, cuando se presente ese momento del juicio, yo tengo que seguir orando por todos los muertos, a mí me parezca que hayan sido buenos o a mí me parezca que hayan sido malos. La iglesia hasta ahora no dice nunca, y nunca lo ha dicho, ya sabemos del primero que está condenado totalmente. Nunca lo ha dicho. Ni siquiera lo ha dicho de Judas Iscariote. Pero sí nos ha dicho que en el cielo, en la presencia del Padre, ya hay almas y espíritus justos. ¿Sí? Que es a los que la iglesia llama santos. Pero esos que oficialmente han sido considerados santos por la iglesia es una mínima parte de todos aquellos que han vivido santamente su vida. ¿Sí? Lo que sí tenemos que darnos cuenta es que no todos al morir morimos en gracia de Dios, pero sí hicimos una opción fundamental, y esa opción fundamental era querer agradar a Dios con nuestra vida. Vamos caminando y nos resbalamos, lo importante es pararnos y continuar la marcha. Y es por eso entonces que hablamos del purgatorio como ese estado en el cual Dios nos pone para que nos vayamos purificando, nos vayamos limpiando de ese pecado que se nos fue pegando, para que podamos participar plenamente de la gracia infinita de Dios, de la salvación, de lo que nos dirán los evangelios, de poder participar del banquete de bodas del Cordero. Pero si yo hice una opción libre y voluntaria de no querer saber nada, absolutamente nada de Dios, pues entonces estoy firmando mi condenación, porque lo dirá el Señor. Todo aquel que escucha mis palabras y no las pone en práctica, ya ha firmado su condenación, porque me niega a mí. Ya ven cómo vamos mirando todo lo que es este proceso, de lo que es la resurrección, de lo que es la condenación, de lo que es el infierno, de lo que es el purgatorio. Pero yo sí quisiera hacer un paréntesis. Y yo sé que es posible que muchos hermanos nos van a decir, citando a Macabeos, que esos libros no son de inspiración divina. Resulta que esos libros que sí aparecen en la doctrina católica cristiana, sí son inspiración divina. Los que decretaron que estos libros no lo eran fue un concilio judío que se llamaba el concilio de Jannea. Por lo tanto, para nosotros, como católicos, sí es valedero que en el concilio de Trenton hayan determinado que esos libros sí nos rigen a nosotros. Finalmente, hermanos, ahí queda la experiencia espiritual que el Padre a través de sus años ha ido acumulando
por la experiencia vivida, por toda esta vida pastoral, por toda esta vida de entrega, que no es una vida de improvisación. Agradecemos, Padre, que usted tenga siempre esa disponibilidad para permitirnos evangelizar un poco a través de este programa. Finalmente, su conclusión. La invitación entonces es, como ninguno de nosotros tiene la salvación comprada, es esforzarnos en vivir santamente. Alguien me decía, no, pero es que eso de ser santo no se puede. Sí, claro que se puede, si no el Señor no nos hubiera dicho que debemos de ser santos así como Dios es santo, que debemos de ser perfectos así como el Padre es perfecto, o que debemos de ser misericordiosos así como Dios es misericordioso. La santidad es hacer bien las cosas que Dios nos pide que hagamos para mayor gloria suya. Y ahí podemos decir, yo estoy caminando en ese sendero que es el de Cristo Jesús. Invitación entonces a esforzarnos nosotros mismos, pero también a orar por nuestros hermanos, seres queridos que ya fallecieron, para pedir a Dios que manifieste su infinita misericordia en ellos, para que también otros oren por nosotros. ¿Sí? Recordemos que la iglesia nos habla de 3 estadios. La iglesia peregrina, que somos nosotros, la iglesia purgante, que es esa que está esperando el juicio final, y la iglesia triunfante, que es aquella que ya está disfrutando de la presencia viva de Dios. Para todos nuestros televidentes, el Señor los bendiga, los acompañe y los proteja, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.